Vamos a arrancar con el proceso de ambientación de fachadas. Ya les había dado unas recomendaciones. Digamos, el proceso de aplicación de texturas no va a cambiar a lo que vimos con plantas ambientadas. El proceso es exactamente el mismo, ¿sí? La diferencia es que de pronto aquí no estamos hablando de pisos, muebles, sino que estamos hablando de superficies, y lo que podrían hacer es organizar sus capas a partir de los diferentes materiales que quieren trabajar. Ejemplo, si esta zona, por ejemplo, yo quiero hacer un zócalo en ladrillo, genero mi capa que se llame zócalo ladrillo y todos esos elementos los pongo en una capa y ya entonces distribuyo esa capa aquí en la fachada más bien por materialidad, ¿sí? O sea, no necesariamente por superficie, sino por las zonas que van a tener el mismo material. Entonces me voy a detener en la parte del vidrio como les había prometido, ¿sí? Y de una vez repasamos un poquito el proceso de creación. Recuérdense que la selección se hace desde la capa fondo, ¿sí? Y yo pensaría que la herramienta más cómoda para hacer la selección es la varita mágica, ¿sí o no? Dentro de todas las que vimos la clase pasada. Entonces podemos seleccionar y con la tecla Shift sumar todo lo que son las zonas en donde queremos que se vea reflejado vidrio. Voy a hacerlo un poquito rápido. No voy a escoger los circulitos como para agilizar un poco porque si no me tocaría acercarme y ponerme a seleccionar los circulitos también. Entonces voy a coger como lo general. ¿Sí? Incluso hasta podríamos sumarle de una vez todo lo que va a ser el vidrio. Ahora, como les había dicho, para representar el vidrio y representarlo de una manera adecuada, porque vuelvo, insisto, mi sugerencia no es pintar en azulito y ya, sino lograr algo un poco más, ¿sí?, como más efectivo, es acogernos a las características que tiene el vidrio. El vidrio tiene dos propiedades importantes. Uno es que es transparente, por lo tanto me deja ver lo que está pasando atrás. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede en este caso en particular? De pronto lo que está pasando atrás es otro muro de otro color, entonces puede que no se note lo que uno quiere que se refleje como vidrio. Entonces nos vamos a ir a la otra propiedad, y es que el vidrio refleja lo que está pasando adelante, o sea, muestra lo que está pasando atrás y refleja lo que está pasando adelante. Entonces más bien puede ser más interesante si hacemos que pareciera que el vidrio estuviera reflejando lo que esté pasando adelante. ¿Me hago entender? ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a hacerlo igual como manejamos la aplicación de texturas a partir de una imagen. ¿Eso qué quiere decir? Necesitamos conseguirnos una imagen que queramos reflejar. ¿Cómo puede ser esa imagen? Puede ser un cielo, ¿sí? O puede ser de pronto un contexto urbano, ¿cierto? Que se vean casas, edificios, todo va a depender del contexto en donde quieran ubicar ustedes su proyecto. Vamos a buscar una imagen. Yo les pasé una carpeta que se llamaba fondos, ¿cierto que sí? O sea que podemos buscar en esa carpeta. Hay una que se llama fondos, hay otra que se llama paisajes. Cualquiera de esas es válida. Paisajes me generan imágenes con un poco más de contexto, ¿sí lo ven? Pero miren que no hay mucho paisaje urbano, o sea que puede ser raro. O sea que me voy a ir más bien a buscar un cielo. Entonces voy a irme a la carpeta de fondos y voy a ir a buscarme un cielo. ¿Sí? Algunos pueden buscar un atardecer, un cielo nublado, pocas nubes. Eso ya, digamos, se lo dejo a cada quien. Digamos que voy a buscar, voy a escoger este cielo. ¿Listo? Ahora, esta imagen la necesito convertir en textura. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos la clase pasada. ¿Cómo lo hacemos? Edición, definir motivo. Vamos a dejarla de este tamaño. Aquí sí no me interesa que sea pequeña. ¿Por qué razón? Porque esta textura en particular a mí no me interesa repetirla, ¿o sí? Sino que ella se tiene que ver como una continuidad. O sea que aquí sí me interesa un tamaño relativamente grande. O sea que vamos a dejarla de este tamaño que está. ¿Listo? Y genero mi capa nueva. Acuérdense que hice mi selección. Genero mi capa nueva, la voy a llamar vidrio. Y me voy a ir acá.
a mi bote de pintura y voy a trabajar con la opción motivo. ¿Cuál motivo voy a escoger? El último, que fue el cielo que acabamos de escoger. Ahora, esto es lo importante. ¿Cómo tengo que manejar esa opacidad? ¿Alta o baja? Muy baja, porque es que un reflejo es una insinuación. Un reflejo no se ve palpable ese cielo. Entonces yo pensaría, vamos a hacer un ensayo al 30%. ¿Listo? Igual si no me gusta puedo deshacer y volverlo a hacer. ¿Listo? Y vamos a picar. Yo pensaría que en este momento no tendría que irme de vidrio en vidrio porque es la primera vez y todo el fondo está blanco. Yo pienso que con hacer clic una vez, fíjense que ya quedó. ¿Sí lo ven? Aquí ustedes tienen que entrar a analizar qué tanto está viendo y con base a eso reflexionen si deberían bajarle tamaño o no bajarle tamaño, porque puede que lo que yo esté mostrando sea apenas un pedazo de nube o se esté viendo azul. ¿Sí me hago entender? O sea que eso tienen que analizarlo. Yo, por ejemplo, voy a hacer lo siguiente, voy a deshacer, voy a aumentarle un poquito la opacidad, a ver si se empieza a notar un poquito más el juego de blancos y azules. Miren que ahí se me nota un poquito más, ¿sí lo ven? Porque en el otro casi no se estaba notando el blanco y el azul, sino que se veía muy parejo. Al menos aquí sí logro como notar que se ven unos pedacitos como de nube y de cielo, ¿sí lo ven? Entonces de pronto puede lograrse algo un poquito más efectivo. Pero miren que ya el resultado es un poco diferente. Ahora aquí porque escogí un cielo azul. Si yo escogí un atardecer, entonces de pronto es diferente. Si escogí un contexto de pronto de unas casas y unos edificios, puede generarse algo interesante. ¿Sí? Ya todo está en el fondo que ustedes quieran que se refleje. Pero entonces sí nos está quedando claro cómo vamos a manejar ese vidrio. Esa es mi sugerencia, pero obviamente ustedes a partir de lo que van aprendiendo pueden proponerse cosas muy diferentes y cosas interesantes. No piensen que yo tengo la última palabra en este tema. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Bueno, entonces ahí vamos logrando como esas diferentes texturas. Vuelvo, insisto, en la importancia de tener bien organizado el proceso de aplicación de texturas. Entonces acuérdense, selecciono en la capa fondo, genero mi capa, aplico mi color y mi textura, remuevo selección, regreso a capa fondo. Y lo voy a hacer una y otra vez hasta finalizar todo mi proceso de aplicación de texturas. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Bueno, ¿qué es entonces lo nuevo? En lo nuevo que me voy a detener, habíamos resumido tres aspectos muy puntuales. El primero que me parece muy importante manejarlo en las fachadas es el tema de sombras, porque es que la sombra es lo que me va a permitir darle expresión o identificar qué es lo que está más adelante y qué es lo que está más atrás, ¿sí o no? Si no, todo se va a ver muy plano. Entonces la sombra es vital en una fachada porque me va a permitir identificar lo que está adelante y lo que está atrás. El segundo punto que vamos a manejar entonces va a ser el proceso ya del fondo, ¿sí? O sea, ¿qué le voy a poner al contexto a esta fachada? Yo no voy a dejarle ese fondo blanco, no se me va a ver bien, ¿cierto que no? Y lo tercero va a ser entonces la ambientación. Entonces quiero que nos detengamos en esos tres puntos en particular. ¿Listo? Lo primero que quiero mostrar, las sombras. ¿Listo? Ahora, ¿qué es una sombra? ¿Quién me dice? ¿Una sombra realmente qué es? Es una superficie más oscura, ¿sí o no? ¿Cierto? O sea que si esta zona es sombreada, yo tendría que ver esa misma piedra, pero más oscura, ¿sí o no? Si este pedazo de puerta está sombreado, tendría que verse esta misma textura, pero más oscura. ¿Me hago entender? Ahora, ¿cómo voy a manejar la sombra? No tiene sentido yo ponerme a pintar, pero con la misma piedra más oscura o la misma madera más oscura, porque va a ser un proceso muy desgastante. ¿Sí me hago entender? O sea, ponerme a oscurecer este pedazo de piedra, ponerme a oscurecer este pedazo de madera y oscurecer este pedazo, o sea, ponerme a meter texturas y color va a ser una locura. Diferente es si yo simplemente hago una selección de un área y lo que voy a hacer es bajar el brillo. ¿Me hago entender? ¿Sí? O sea que el proceso es muy sencillo. Es bajarle brillo a una superficie en particular. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto?
Ahora, tengo una serie de dificultades aquí que seguramente me van a complicar el proceso de sombreado. ¿Por qué razón? Imaginémonos cómo deberían ser las sombras aquí y acá. Cada quien tiene que entrar y determinar qué es lo que más le conviene a la expresión de la fachada, porque yo puedo proyectar sombras de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Qué me conviene más? ¿Izquierda a derecha o derecha a izquierda? Yo pensaría que derecha a izquierda puede servir más porque tengo este volumen que está adelante. Él proyecta sombra sobre toda esta zona y acuérdense que este muro está atrás. O sea que aquí yo tengo una sombra más corta, pero acá yo tengo una sombra más profunda, ¿sí o no? Sería una sombra más larga. Ojo que aquí ustedes tienen que tener un buen conocimiento de proyección de sombras. ¿Listo? Porque el programa simplemente va a oscurecer lo que ustedes decidan oscurecer, pero él no les va a decir cómo debería ser la sombra. Eso lo tiene que hacer cada uno. ¿Me hago entender? ¿Sí? Entonces, aquí el proceso de sombras, digamos que manejémoslo de una manera muy simple. Tenemos este muro que va a tener la sombra proyectada de este, que es una sombra aquí cortica. Aquí va a ser una sombra más profunda, seguramente oscurezco parte de la puerta, pero acuérdense que esto, aquí hay como una terracita, o sea que esto también proyecta sombra aquí. O sea que lo que tenemos es como una especie de L acá, ¿sí o no? ¿Sí van conmigo o no? ¿Sí? Eso es más o menos como la sombra que se va a proyectar. ¿Sí? Ok, entonces, ¿pero qué sucede? Hagamos el ejercicio en este pedacito de pared. Este pedacito de pared va a tener una sombra en L, ¿sí o no? Comienza aquí y da la vuelta. ¿Cuántas capas tengo yo aquí? 1, 2, 3 capas. Y eso que si hubiera puesto la manijita, tengo una cuarta capa, ¿cierto? Entonces, aquí yo tengo 3 capas y yo no me voy a poner a oscurecer 3 veces, porque como cada capa es independiente, ¿sí me hago entender? Entonces, ¿qué sucede cuando vamos a trabajar con sombras? Aquí yo sí voy a hacer una recomendación, y es que en el momento en que yo voy a hacer el proceso de sombras, a mí sí me conviene que esto no esté en capas, sino que esto esté todo en una sola capa. ¿Sí? ¿Van conmigo? Entonces, ahí, ¿qué tengo que tener en cuenta? El proceso de sombras se hace después de que yo haya finalizado todo el proceso de aplicación de texturas. No se puede hacer antes. Yo tuve que haber terminado de hacer todas las texturas para poder hacer las sombras. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente, porque yo sé que no hemos terminado todo el proceso de texturas de la fachada, pero la idea es que miremos cómo sería el resultado. Entonces van a hacer lo siguiente. Ustedes van a salvar aquí su proyecto en Photoshop, ¿cierto? Con las capas. Asumo que lo deben tener guardado. ¿Sí? Y voy a generar un archivo de copia. Voy a decirle guardar como y voy a poner aquí fachada sin capas, para que no se me pierda el otro archivo que aún conserva las capas. ¿Listo? ¿Estamos claros? Ahora, este ya es un archivo nuevo, no hay peligro de que se me pierda el otro, por lo que igual voy todavía en camino, no he terminado. Pero entonces voy a hacer el ejercicio acá. Grabé el archivo con otro nombre y mi sugerencia es que igual conserven el archivo sin capas, el archivo con capas, porque si quieren hacer algún cambio, pues todavía tienen su archivo con las texturas que se pueden diferenciar para poder hacer el cambio que tengan que hacer. ¿Sí? Entonces conserven su archivo con capas, ¿listo? No lo pierdan. Igual generamos este archivo nuevo y vamos a hacer lo siguiente. Aquí en el menú de capa voy a escoger esta herramienta, acoplar imagen. ¿La estamos viendo? Cuando selecciono esta herramienta, ¿qué pasó con las capas? Se colapsaron todas, quedé en una capa a fondo. O sea, todo quedó en la misma capa. Esto ya no está diferenciado. Entonces, por eso es importante hacerlo ya es al final, cuando yo ya estoy segura de que las texturas ya quedaron así. Y por eso también conservo el otro archivo con las capas, porque si quiero hacer algún cambio, el cambio no lo voy a poder hacer en este archivo, sino en el otro. ¿Sí? Ahora, ya está todo en la misma capa. O sea que en este momento yo ya puedo hacer la selección del área que quiero oscurecer. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escoger esta herramienta, acoplar imagen. ¿La estamos viendo? Cuando selecciono esta herramienta, ¿qué pasó con las capas? Se colapsaron todas, quedé en una capa a fondo. O sea, quedé todo quedó en la misma capa. Entonces, por eso es importante hacerlo ya es al final, cuando yo ya estoy segura de que las texturas ya quedaron así. Y por eso también conservo el otro archivo con las capas, porque si quiero hacer algún cambio, el cambio no lo voy a poder hacer en este archivo, sino en el otro. ¿Sí? Ahora, ya está todo en la misma capa. O sea que en este momento yo ya puedo hacer la selección del área que quiero oscurecer. ¿Sí?
¿Cómo selecciono esa área? Tenemos tres opciones: varita mágica, marco rectangular, lazo. ¿Cuál de las tres me conviene para el área que tengo que seleccionar? Varita está completamente descartada. Marco rectangular podría ser, pero miren que aquí yo tengo como zonita, ¿sí lo ven? Aquí tengo que dar la vuelta, es una L, yo pienso que tiene que ser el lazo, definitivamente. Me voy a ir al lazo poligonal. Recuérdense que puedo con la tecla Shift hacer trazos ortogonales, porque en este caso lo necesito. Y voy a empezar desde acá la sombra, incluso voy a coger todo el pedazo. Oscurezco incluso, hago de cuenta que esto quedó en blanco y voy a hacer el proceso de oscurecer aquí. Entonces voy a comenzar aquí. ¿Listo? Recuérdense, con la tecla Shift puedo hacer trazo ortogonal, o sea que con la tecla Shift me puedo ir hasta aquí. Y aquí sí ni modo, acá sí me tengo que ir como torcidito. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es esto, voy a coger un poquito más de la mitad de la puerta y aquí voy a subir. Entonces, esto que estoy haciendo aquí es la proyección de este muro, ¿sí o no? Aquí voy a dar la vuelta y es la proyección del voladizo, ¿sí? Y aquí ya bordeo la columna, ¿sí? Aquí me devuelvo y recuérdense que como esta zona está más adelante, es una sombra más cortica. Estoy sumando dos sombras, ¿sí se están dando cuenta, cierto? Entonces aquí queda esta selección, miren. Tengo este pedacito cortico que es la sombra de este volumen sobre este volado, este pedazo largo es la sombra de este volumen sobre esta pared y este tramo horizontal es la sombra de este voladizo sobre esta pared que está en el fondo, ¿sí? Insisto, esto no lo hace el programa por mí, sino que yo dentro de mi conocimiento que tenga de sombras, ¿cierto? Tendría que mirar a ver cómo se debería proyectar. Entonces, tengo zonas seleccionadas. Siguiente paso, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a oscurecer. Me voy a ir acá. Imagen, ajustes, brillo y contraste. O sea, lo que voy a hacer es sencillamente bajarle el brillo, ¿sí? Eso es una sombra, ¿sí o no? Entonces, me voy acá. Ahora, una recomendación. Miren, acá yo le bajo brillo y contraste. A mí me interesa es el brillo, a mí no me interesa bajar contraste. Yo lo que necesito es oscurecer. O sea que si yo oscurezco este muro blanco, ¿cómo se debería ver? Gris. Si yo oscurezco esta madera, pues debería verse más oscura. Pasa lo siguiente, miren, estoy oscureciendo y ¿cómo se está viendo? Se está oscureciendo la piedra y la madera y el vidrio. Pero miren que la parte blanca no se está oscureciendo bien, ¿sí lo ven? Activen este, usar heredado. Cuando lo activo, miren ya cómo está oscureciendo el blanco. ¿Sí lo ven? Ya mejora, ¿cierto? O sea, el proceso del brillo. Ahora, la siguiente recomendación. Como ustedes no están oscureciendo todo de una, sino que miren que primero cogí este pedazo, luego me voy a ir a este, luego me voy a ir al otro. Trabajen con un valor. O sea, no se pongan a hacerlo a ojo, sino que determinen un valor. Ah, le voy a bajar menos 50 o le voy a bajar menos 60, porque si esta quedó en una oscuridad, la otra quedó diferente, se va a ver extraño, ¿sí o no? Entonces manejen un solo valor y digítenlo, porque si me pongo a hacerlo a ojo, después no me va a quedar parejo, porque ustedes van a estar oscureciendo por pedazos, ¿sí? Entonces manejen un valor definido, ustedes verán cuál, ensáyenlo, digamos yo quiero decir, no, voy a dejarlo en menos 50. Y cada vez que oscurezca lo voy a poner en menos 50 y le doy a aceptar y remuevo selección. ¿Sí? ¿Cómo quedó? ¿Sí se notó la oscuridad o no? ¿Sí parece sombra? ¿Sí o no? Pero se facilita, ¿por qué razón? Porque es que no tengo capas. Entonces pude oscurecer todo de una. Porque imaginen yo tener que oscurecer por pedacitos. ¿Sí? Sí, vamos entendiendo entonces cómo va a ser el proceso de sombras. Insisto en que gran parte del éxito está en que ustedes identifiquen cómo es la forma de la sombra, ¿sí? Porque si yo hago una sombra irreal, pues la cosa se va a ver extraña, ¿sí o no? Aquí, ¿quién me dice cómo debería ser esta sombra? ¿Quiénes proyectan sombra en este pedazo de pared? Esta debe continuarse, ¿sí o no? La columna.
O sea que esto es como una especie de T, ¿sí o no? O sea, aquí yo debería comenzar, puede ser comenzar aquí. Aquí doy la vuelta. Acuérdense que la columna no está pegada a la pared, ella está adelantada, o sea que ella no se proyecta aquí, sino que ella se va a proyectar un poquito como separada de la superficie. ¿Sí? O sea, ahí yo me estoy dando cuenta que la columna está es más adelante, no está pegada a la pared. Voy a hacer esto un poquito rápido, de pronto me va a quedar feíto. ¿Sí? Y repito el proceso. Imagen, ajustes, brillo, contraste. Recuérdense, activamos usar heredado y aquí simplemente digito, menos 50, yo ya tengo mi valor. ¿Sí? Entonces miren que logro una proyección acertada. ¿Sí la ven? ¿Sí? Entonces vamos entendiendo. ¿Por qué no puedo manejar sombras como lo hice en la clase anterior? Porque la otra era por capas, ¿se acuerdan? Entonces es un proceso muy diferente. Aquí no me va a funcionar hacer sombras con capas. Ah, pero en la planta sí me puede funcionar sombras de esta manera. ¿Sí? O sea, esta manera de proyectar sombras, como la aprendí hoy, me puede servir para proyectar sombras de los muebles en la planta, ¿o no? Me serviría, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí en ese sentido tienen dos opciones para proyectar sombras en planta. Aquí sí no podemos ponernos a oscurecer capa, a proyectar sombra de capas porque no va a funcionar. Porque aquí el proceso de sombra es mucho más, o sea, mucho más estructurado. La construcción de la sombra requiere un poquito más de trabajo, entonces hay que manejarla de esta manera, ¿sí? Bueno. Entonces, miren, ya llevamos primera parte que es texturas completamente definidas en la fachada, ¿cierto? Siguiente paso después de tener texturas, acoplo imagen, ¿cierto? Elimino información de capas, genero mis sombras, ¿listo? Y sigo con mi fachada tal cual. Vamos a la siguiente etapa entonces, resolvamos este tema del fondo, ¿sí? ¿Cómo puedo manejar yo ese fondo? ¿Qué debería poner yo ahí detrás? Puede ser un cielo, ¿no? Puede ser un contexto, puede ser mucho más interesante que un cielo, porque el cielo tengo que empezar a ambientarle más, ¿sí o no? Meterle un arbolito, meterle algo. Algo muy interesante que ustedes pueden trabajar, y es que si ustedes están manejando un proyecto real, podrían casi que meter esa imagen en el contexto real, ¿sí o no? Pero hay una cosa que hay que tener en cuenta porque tengan presente que esto no es una perspectiva, pero lo que vamos a aprender aquí aplica si yo quisiera hacer un montaje de una perspectiva renderizada en un contexto. ¿Me hago entender? ¿Sí? O sea, esto que estoy viendo aquí en una fachada es aplicable para una perspectiva que yo renderice y quiera meterle un fondo a un contexto. ¿Sí? Porque asumo que ustedes han sufrido cuando han hecho montajes en AutoCAD cuando renderizan, ¿o no? O sea, es difícil hacer el encuadre. De pronto es más fácil hacer el encuadre en Photoshop. Aquí el encuadre es particular, ¿en qué sentido? Como es una fachada y es frontal, ese contexto, ¿qué característica tiene que tener? Tiene que ser frontal, ¿sí o no? O sea, no puede ser un paisaje aéreo o una cosa así porque se va a ver rarísimo. Entonces, obviamente en este caso en particular, pues ese contexto o ese fondo que escoja tiene que ser frontal. Pero piénsense que el día de mañana el montaje que ustedes van a estar haciendo no es de una fachada, sino que puede ser de una perspectiva, ¿sí? Ahora, voy a buscar una imagen con estas características dentro de la misma carpeta que yo les pasé, pero entonces no me voy a ir a la del cielo, me voy a ir a la de los paisajes para buscar algo con un poquito más de contexto, ¿sí? Lo importante es que tiene que verse de frente. Asumo que no me sirve un paisaje de un mar porque si no me quedaría el agua me quedaría la casa en el agua, ¿sí o no? O en una cascada, de pronto esta del desierto puede ser, ¿sí? Esta del desierto sirve. Este desierto no sirve, ¿verdad? Feo, pero sirve. Venga, hay uno más bonito.
Es que tiene que ser de frente. ¿Cuál? 14. Y miren, otra cosa muy importante, esta puede servir, sí señor. Ahora, fíjense lo que yo voy a hacer. Yo voy a hacer es un proceso de montaje. Entonces yo lo que voy a hacer es que, esta la puedo cerrar porque esta es la que usamos para la textura. Habría que mirar a ver. Sí, ¿no? Ahí en ese sentido yo debía haber trabajado, el reflejo de ese vidrio debería haber sido este mismo. Pero como no sabíamos, entonces ahí claro, hay que ser estratégico en eso, sí. Va a ser muy raro, pero dejémoslo así. Y esto es un campo de golf. Estoy poniendo la casa en un campo de golf. Entonces, miren, lo que yo voy a hacer es muy simple. Yo voy a coger esta casa y yo la voy a llevar a esta imagen. ¿Me hago? ¿Sí me entienden? Pero entonces, como es un proceso de arrastre, yo ya no puedo tener estas imágenes así en pestañita. Yo las necesito tener manejables y flotantes en el área de trabajo para poder yo hacer procesos de arrastre. Eso se soluciona muy fácil. Yo cojo la imagen y con un clic sostenido la suelto aquí. Entonces fíjense que ya la imagen queda flotando, ¿sí la ven? Las dos las quiero tener flotantes, ¿sí? Porque yo voy a coger información de esta y la voy a pasar a la otra imagen. Entonces, cuando ustedes van a hacer procesos de montaje, las imágenes tienen que estar flotando en el área de trabajo. Arrastré la pestaña, mira, aquí está así. Arrastro la pestaña y suelto aquí en la mitad. Eso es todo. Ya queda flotando, no es difícil de lograr. Y ya yo lo que hago es que activo en donde voy a trabajar. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, ¿de qué tamaño era esta imagen? ¿Se acuerdan? 1600 por 1280. ¿De qué tamaño debe ser esta imagen? Como mínimo debería ser de ese tamaño. ¿Por qué razón? Porque el resultado final, la resolución final de esa fachada va a ser la del fondo, no va a ser la de la casa. Porque yo no voy a arrastrar el fondo a la casa, yo voy a arrastrar la casa al fondo. ¿Sí? O sea que si yo quiero una fachada de buena calidad, voy a tener que buscar un fondo de buena calidad. No me va a servir una imagen de 640 por 480, ¿sí me entienden? Entonces tengo que buscar imágenes de buena calidad. ¿Cómo verifico de qué tamaño es esta imagen? Me voy a ir acá, imagen, tamaño de imagen. Aquí solo estoy viendo de qué tamaño está esta imagen, 1024 por 768. No es lo ideal, pero funciona de pronto para lo que necesitamos ahorita. ¿Listo? Pero vuelvo e insisto, las imágenes que vayan a escoger para su fondo deben ser de buena resolución porque esa va a ser la resolución final de su fachada. No la de la fachada, sino la del fondo. ¿Sí? Entonces, por ahora, digamos que esta me funciona. Voy a dejarla así. Seguramente va a verse un poquito grande la casa, pero al menos, ¿sí? O sea, entre más grande, debería ser muy similar a esta resolución, porque tampoco quiero que sea demasiado grande y que me toque escalar la fachada, porque entonces también se me va a empezar a pixelar la casa, ¿sí me entienden? O sea que tiene que ser una resolución muy similar, ¿sí? Ok, ahora, ¿cómo arrastro? Primero voy a preguntar lo siguiente, ¿yo voy a arrastrar la foto completa? ¿Cierto que no? ¿Qué voy a arrastrar? El pedazo de la casa. O sea que tendría que primero hacer una selección para poder arrastrar. ¿Cómo puedo seleccionar? Con varita, pero varita ¿en dónde? Exacto. O sea, yo podría escoger varita, pero fíjense que la varita me escoge justo lo que no quiero. ¿Sí o no? Entonces, luego, ¿qué hago? Me voy a selección y aparece la opción invertir. Entonces, ahora sí tengo seleccionado lo que quiero, ¿sí? Ahora, pude haberla hecho con el marco, es válido, o con el lazo y bordeo, ¿sí? Pero seguramente aquí una opción fácil es esta. Entonces, selecciono precisamente lo que no quiero y luego me voy a invertir. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se mueve? Me voy acá. Aparece la primera herramienta, ¿sí la ubican ustedes? ¿La tienen? Se llama herramienta mover.
¿Está? Listo. Lo que voy a hacer es un clic sostenido. Arranco aquí y suelto en la otra foto. Entonces miren que por eso es importante que estén las dos imágenes flotando. ¿Sí? Lo interesante, ¿qué pasó aquí? Queda en capa nueva. ¿Sí la ven? Eso es muy valioso, porque si pasa cualquier cosa, yo simplemente elimino capas. ¿Sí o no? Y acá no ha pasado nada. O sea, aquí está intacta mi fachada. No hay problema. O sea que esta yo incluso ya en este momento la puedo cerrar. ¿Sí? Y ya me quedo esa aquí. ¿Listo? O sea que todo elemento que ustedes arrastren queda en capa nueva. Aquí hay algo muy particular y es lo que pasa aquí en esta barandita, ¿sí o no? Esto debería ser transparente. ¿Cómo puedo eliminar esto? Corto. Control X. Esa es fácil, esa no necesito nada sofisticado. Simplemente cojan aquí y recortan. Control X. Elimino esto y voy dejando la transparencia de mi baranda. ¿Sí la ven? No voy a seguir pues para no demorarme mucho, pero miren que se logra. ¿Sí lo ven? Ahora, tengo un problemita acá. Tengo mi casa, pero entonces, ¿cómo se ve esa casa en comparación al fondo? Gigantesca, ¿sí o no? O sea que, ¿qué tengo que hacer aquí? Tengo que empezar a reducir tamaño. La ventaja es que como está en una capa nueva, yo en esa capa puedo hacer lo que yo quiera, ¿sí? Ahora, ¿cómo voy a escalar? Me voy al menú de edición, transformar, y aquí encuentro esta herramienta, se llama escala. ¿Listo? Entonces yo puedo escalar. En este momento estoy desescalando la capa que tengo activa, ¿sí? Entonces fíjense que estoy en la capa de la casa. Entonces aquí voy a escalar la capa completa. Se me activa un cuadrito, ¿sí lo alcanzan a ver? Él queda como enmarcado. ¿Sí lo alcanzan a identificar? Sí. Ahora, yo puedo escalar de varias maneras. Yo puedo escalar en sentido horizontal o en sentido vertical, pero seguramente voy a estar distorsionando la casa, ¿sí o no? Pero de pronto en algunas ocasiones eso es válido. Quiero hacer ajustes y puedo hacer distorsiones si es lo que yo necesito, ¿sí? Si hago desde la esquina, seguramente escalo tanto largo como ancho, pero ojo porque miren que aquí estoy en la esquina, pero esto también puede pasar. ¿Sí lo ven? Sí. Exacto. Entonces lo vamos a hacer con la tecla Shift presionada para que él escale parejo, largo y ancho. Ahora, lo que hay que hacer en este momento es ir escalando y sigo moviendo. O sea, voy escalando y voy moviendo. ¿Por qué razón? Porque es que eso va a depender de dónde van a poner ustedes su casa. Porque si yo voy a poner la casa aquí adelante, ¿aquí se ve grande o se ve pequeña? Ahí está pequeña para la posición. Pero si yo la fuera a poner aquí atrás, está gigantesca. Hay que trabajar con el efecto de la perspectiva. Ustedes ya saben, lo que está más adelante se va a ver más grande, lo que está atrás se va a ver más pequeño. Será un proceso de estimación, no hay una regla. Ustedes tienen que trabajar con la imagen y con la información que les está brindando la imagen, porque a veces la imagen les brinda información. De pronto aquí hay una persona, entonces esa les puede servir de referencia, ¿sí o no? O hay una banquita, o hay una matica, entonces ella me dice, bueno, si esto mide tanto, ¿cuánto debería estar? ¿Sí? ¿Sí me hago entender? O sea que es válido, pueden trabajar. Recomendación, porque yo sé que de pronto se consiguieron una imagen con una cascada fabulosa y ustedes quieren esa casa encima de la cascada, pero entonces esa casa va a quedar en una miniatura que ni va a notar, entonces pierden todo el trabajo de texturas. O sea, no se pongan a decir, ah, no, yo quiero la casa por acá, entonces ella tiene que quedar así chiquitica, me pierde todo el trabajo. ¿Sí me entienden? Entonces también tienen que ser estratégicos en buscar la imagen de fondo, porque todo el trabajo que hice de textura y de sombra, para que no se me vaya a ver nada, porque la casa va a quedar como un pite. ¿Sí me entienden? Entonces hay que ser estratégicos, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es que para que esto no parezca un campo de golf, pues voy al menos, claro que con la banderita pues sí, ni modo, pero al menos yo pensaría que...
No, dejemos el señor, pobrecito. Yo pienso que ahí puede ser. ¿Ahí está bien? Está muy grande el señor, sí. Pero si corro la casa para adelante, ahí está mejor. Ahí está bien. Incluso no, aquí tengo que más grande la casa. Aquí la casa debería ser más grande. Yo pienso que ahí más o menos. ¿Como ahí? Puede ser. ¿Sí? Obviamente es un proceso de estimación y hay que irlo manejando. Ahora, ¿cómo finalizo el proceso de escala? Regresen aquí, porque yo todavía estoy moviendo. Regresen aquí a la herramienta de mover. Entonces él me pregunta que si quiero aplicar la transformación. Esto es interesante porque si de pronto la escalé y la embarré, yo le puedo decir que la cancele o que no aplique y vuelvo y comienzo de cero. ¿Sí? Pero yo le voy a decir que sí, digamos que me quedó bien. Aplico. Fíjense que puedo seguir moviendo, ¿no? Con esta herramienta yo puedo seguir moviendo, o sea que puedo ir ajustando. Pero digamos que ahí quedó bien, ¿sí o no? Pensemos que sí nos quedó bien cuadrada. Ahora, hablemos de ambientación. Esta imagen tiene una ventaja muy grande y es que hasta tiene figura humana. ¿Sí o no? Tiene figura humana, tiene árboles, tiene prado, pero de pronto me puedo conseguir imágenes en donde falten cositas, ¿sí o no? Me falte meter figura humana, me falte meter vegetación, me falte como poner cosas, ¿listo? Entonces, ¿ahí qué vamos a hacer? Yo por aquí les pasé dos carpetas. Una se llama elementos render, tienen hasta animales, vean. Hay animalitos, hay plantas, encuentran también figura humana y aquí encuentran hasta árboles, ¿sí? En caso de que necesiten. Y hay otra que se llama ambientación. Esta es más figura humana, ¿sí? Hay hasta unos carros, ¿sí? Y encuentran aquí diferentes opciones. Digamos que, está hasta Juanes. Digamos que a mí me interesa poner el perrito, ¿sí? Voy a abrirla. ¿Listo? Acuérdense que ya las imágenes las necesito flotantes. Esto ya lo hicimos con la casa. ¿Qué vamos a hacer ahí con ese perro? Exacto, vamos a seleccionar ese perro para arrastrarlo aquí. O sea, ya el tema de ambientar es empezar a buscar las imágenes que quiero y empezar a arrastrar. Ahora, no piensen que solamente tienen que trabajar con las que yo les estoy pasando, porque ustedes ya aprendieron a hacer selección, ¿sí o no? O sea que si ustedes se quieren meter en esa foto, pueden coger una foto en donde ustedes salen bien bonitos, posudos, ¿sí? De pronto no va a aparecer en fondo negro, pero con el lacito y con mucha paciencia pueden recortar, ¿sí o no? ¿Sí? Estas que yo les estoy pasando son fáciles porque están en fondo negro, pero no significa que sean las únicas con las que ustedes pueden trabajar, porque es que ustedes ya aprendieron a seleccionar con varita, con marco y con lazo, o sea que ustedes pueden hacer cualquier tipo de selección de cualquier forma, ¿sí o no? Entonces, aquí es la selección invertida y arrastro. Lo interesante, vuelvo e insisto, como cada cosa va a quedar en capa nueva, ¿sí? O sea que pueden manejarlo a su gusto. Aquí tengo un monstruo de perro, ¿sí o no? Entonces el siguiente paso es ¿cuál? Escalar. ¿Sí? Ahora, ¿de qué tamaño? Pues va a depender de dónde quieran poner su perro, porque si yo quiero poner mi perro bien adelante será más grande, ¿sí o no? Aquí a este tamaño yo pienso que es como aquí más o menos, ¿sí o no? ¿Cierto? Que ese es como el tamaño de ese perro, ahí en esa zona. Igual tienen que trabajar con la perspectiva. ¿Listo? Ahí les toca ir como trabajando. Pero entonces van entendiendo estos procesos de montaje cómo son. Ahora, lo que quiero que piensen es que esto no solamente sirve para una fachada, ¿sí o no? O sea, esto me puede servir para cualquier tipo de montaje que yo quiero hacer de una perspectiva, ¿sí? Ustedes igual aquí tienen
Fíjense que si fuera una perspectiva, que no fuera una fachada frontal, ustedes aquí en Transformar tienen varias herramientas, no solo escala, ¿sí ven? Yo puedo distorsionar. Ah, pero estoy distorsionando el perro. Espérense, me voy a la capa 1, que es la casa. ¿Sí? Y si yo quisiera lograr una perspectiva, miren que yo puedo ir haciendo encuadres. ¿Sí lo ven? Lo que pasa es que en este momento a mí no me interesa hacer esto, porque la fachada es frontal. Pero si fuera una perspectiva que ustedes sacaron, un render, y quieran encuadrarlo en un contexto, tienen una serie de herramientas con las que pueden jugar. ¿Sí? El de la distorsión. Hay otra que se llama sesgar. Esta también es interesante, ¿sí? Porque en esta ya hago es como este tipo de efectos. ¿Sí lo ven? Entonces, con esta herramienta ustedes pueden encuadrar cualquier perspectiva en cualquier contexto. ¿Sí? Es cuestión de tener mucha paciencia, ir ajustando, ir cuadrando hasta que logren lo que ustedes quieren desear. ¿Sí? Voy a decirle aquí cancelar. No aplicar. No aplicar. Para que no se me pierda, digamos. O sea, en este caso en particular no acojo a esas herramientas porque es una fachada frontal, pero piénsense que esto que estamos haciendo aquí no solamente aplica para fachadas, sino que puede aplicar para muchos de los otros procesos que ustedes han evacuado en cuanto a render, que yo necesito meter esas imágenes, esas perspectivas en un contexto, ¿sí? ¿Y cuánto sufre uno metiendo figura humana en un render? ¿Cierto? Entonces aquí son procesos en donde yo puedo comenzar un render en un programa y finalizar la imagen en Photoshop. ¿Sí? Puedo finalizar mis procesos aquí. Entonces sí nos va quedando claro cómo vamos logrando estos efectos. ¿Sí? Alguno de pronto, nadie se hizo esta pregunta, pero yo la voy a abordar porque de pronto se les puede ocurrir. Cuando yo empiezo a meter estas figuras y estos elementos, seguramente puede surgir la necesidad de que voy a tener que poner, digamos, este perrito o la figura humana a que me proyecte sombras, ¿sí o no? ¿Cierto que esa necesidad puede surgir? ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo voy a manejar el tema de la sombra? Si quedamos en que la sombra es ¿qué? Un elemento que está más oscuro, ¿sí o no? Ahora, ¿quién se dibuja la forma de ese perro? ¿Ah? Claro, yo tendría que dibujar la forma de ese perro en el piso para oscurecerla, ¿sí o no? Dura. O sea, una cosa cuadrada, fácil. Pero dibújese ese perro, ¿sí o no? Y dibújese lo fugado y en perspectiva y la sombra. Entonces voy a mostrarles una herramienta. Entonces, lo que voy a hacer es que lo voy a poner más grandecito. Ah, pero es que no estoy en el perro. El perro es la capa 2. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como está en capa aparte, voy a generar una copia de esa capa. Esa va a ser mi sombra. ¿Listo? Entonces voy a duplicar la capa. Entonces yo le voy a poner aquí capa 2, sombra. ¿Listo? Y lo que tengo es un segundo perro, ¿sí lo ven? Pero seguramente esa sombra tiene que quedar debajo del perro, no tiene por qué quedar encima sino debajo, ¿sí o no? Que la sombra es detrás. Ok, ahora me voy a esto que les acabé de enseñar. Vamos a ver si es con sesgar. No, como que es con el otro, ¿cierto? Es con el de la distorsión. Pues estoy mandando la sombra para atrás, si se dieron cuenta, ¿no? Obviamente puede que la sombra sea para adelante, sea para un lado, ¿sí? Pero entonces estoy cogiendo el mismo perro y lo estoy empezando a distorsionar para que parezca que se está reflejando sobre la superficie del piso, ¿sí? Y aquí obviamente la sombra está para el otro lado, ¿sí se dan cuenta que la sombra va para adelante? Pero, bueno, mandémosla pues para adelante. Mandémosla para adelante. ¿Cómo así? ¿Puede ser? Sí. Digamos que sí. ¿Listo?
Ahora, ¿qué le hace falta a eso? Oscurecer. Pero también debería ser un poco transparente. O sea, ella no tiene por qué verse oscura y negra, porque yo ese pradito tendría que seguirlo viendo, ¿sí o no? Entonces, miren, la capa se le puede bajar opacidad, ¿sí? Yo voy a poner una capa, voy a ponerla más o menos aquí. Digamos, ahí está como al 50% la opacidad. ¿Listo? Y obviamente la voy a oscurecer. Sí, no sé si el usar heredado ayuda. Sí, un poquito, ¿cierto? Se ve un poquito más fuerte la... No, creo que ayuda más sin el usar heredado, oscurece mejor, ¿cierto? Ahora, fíjense que aquí lo hice al tope, pero yo puedo, si quiero oscurecer más, yo le puedo hacer OK y vuelvo y repito. ¿Sí lo ven? En caso de que necesite seguir oscureciendo. Porque ya logré el máximo y no fue suficiente. Entonces acepto ese máximo, repito el proceso y vuelvo y arranco. Y sigo oscureciendo. Lo que pasa es que creo que ahí ya es mucho. Yo pienso que ahí puede ser. ¿Sí? Pero miren que sí es clave la transparencia, porque ahí no se va a ver una cosa negra. ¿Sí la ven? O sea que sí debería bajársele un poquito la opacidad. Eso sí es necesario. Y eso permite lograr entonces esas sombras. ¿Sí ven? Miren que ahí como medio a la carrera, pero se logró relativamente como el efecto de la sombra, ¿sí? Entonces, miren que todos esos procesos de montaje se pueden ir logrando y se pueden, digamos, ir manejando, ¿sí? Ahora, fíjense que esto va a pasar en la fachada, si no es, fíjense que en este momento tenemos 3 archivos, ¿sí o no? Tenemos la fachada original con capas, la fachada sin capas pero sin fondo, y el montaje, ¿sí lo ven? Mi sugerencia, hay que conservar los 3 archivos, ¿sí? Necesito mi fachada con capas para las texturas, necesito la fachada sin capas porque ahí tengo las sombras, ¿sí o no? Y este es vital porque aquí estoy haciendo todo el proceso de montaje, ¿sí? O sea que guarden sus 3, esto se va a llamar montaje fachada, ¿listo? Y los 3 son mis archivos de Photoshop, ¿listo? Pero acuérdense que entonces cuando yo haya finalizado mi proceso, mi archivo final no debería tener toda esta información de capas. Entonces lo que hacemos es grabar el archivo como archivo de imagen, un JPG. ¿Dónde estoy? Estoy aquí en D. Entonces grabamos nuestro archivo y lo voy a llamar montaje fachada. ¿Sí? Y esa no va a tener la información de capas, que era lo que habíamos hablado del tema de manipulación de archivos, porque es que miren, esta no es, perdón. Ve mi montaje donde lo habré guardado, lo guardé en la otra carpeta. Pero entonces miren, son archivos que pesaban 3 megas a 300K. Entonces es mucho más fácil manejar este archivito. Este no tiene información de capas, pero ya tiene todo. ¿Sí lo ven? Mi casa, su sombra, las texturas, la ambientación. ¿Sí? Estamos claros entonces cómo va a ser nuestro proceso de ambientación de fachadas. Aquí ya juntamos todo. ¿Listo? Tenemos que comenzar con lo que aprendimos en la primera clase, que es todo el proceso de aplicación de texturas. Pero entonces ya en la fachada se nos vienen unos pasos adicionales, que es las sombras para darle expresión a esa fachada, meterle un fondo a esa fachada y ya continuar con el proceso de ambientación. Entonces ahí ya resumimos lo que son nuestra ambientación.